Comience la grabación. Bien, en este video entonces vamos a realizar algunos ejercicios de distribución binomial, algunas aplicaciones, ¿no? Entonces nos vamos a Excel y en Excel tenemos un ejercicio ahí. Están viendo Excel, ¿no? ¿Se puede ver Excel? Hola. Sí, se ve. Bien, entonces primeramente vamos a leer lo que nos piden en este ejercicio, que también va a ser algo similar en el examen. Dice, suponiendo que tenemos una población de insectos y exactamente 40% de los cuales están afectados con un cierto virus, ¿no? Entonces estamos viendo el efecto, digamos, de un virus sobre un número de insectos, ¿no? Y de este número de insectos, de esta población de insectos, no todos son afectados por este virus, sino solamente un 40% son afectados. Y eso significa que el 60% restante son insectos que no son afectados por este virus. Entonces, si tomamos una muestra de n igual a 5 insectos, ¿no? Cada uno, y examinamos en cada uno de ellos separadamente si hay o no hay la presencia del virus, lo que tenemos que ver es qué distribución de muestras esperaríamos si la probabilidad de infección de cada insecto en una muestra fuera independiente de todos los otros insectos en la muestra. En este caso tenemos P 0,4, que es la proporción infectada, y tenemos tenemos entonces P es igual a 0,4, que es la población, la proporción infectada, y Q es 0,6, el 60%, que sería la proporción no infectada, ¿no? Entonces la población se asume que es grande, ¿no? Por eso no estamos hablando exactamente cuál es la población, sino estamos indicando que de esa población nosotros vamos a sacar una muestra o vamos a obtener muestras de 5 insectos en cada una de estas muestras. Bueno, como la población es tan grande, estamos asumiendo que es grande, por lo tanto, la pregunta de si la muestra se realiza con o sin reemplazo es irrelevante para estos propósitos prácticos, ¿no? ¿Cuándo es relevante eso de que la pregunta, cuándo es relevante si la muestra, el muestreo hacemos con o sin reemplazo? Es cuando la población de insectos sea pequeña, ¿no? Pero aquí estamos asumiendo que la población de insectos es grande y de ahí vamos a sacar varias muestras de cinco insectos y en cada uno de ellos vamos a ver si estos han sido afectados o no por el virus, ¿no? Bien, entonces, nosotros, ¿cómo resolvemos esto? Inicialmente, vamos a hacerlo paso por paso, que es lo mismo que tienen que hacer en el examen. Entonces, lo primero siempre que tenemos que ver cuál sería nuestra variable aleatoria, ¿no? Entonces, acá vamos a preguntarnos inicialmente cuál es la variable, aleatoria, ¿no? Entonces, tenemos cuál es la variable aleatoria. Entonces, acá, si nosotros revisamos, hemos dicho que la distribución binomial es una distribución de probabilidades, pero para variables aleatorias discretas, para variables aleatorias que se cuentan, ¿no? Que son de conteo. Y acá justamente vamos a contar, ¿no? Vamos a contar cuántos insectos han sido afectados por el virus y cuántos insectos no han sido afectados por el virus. Por lo tanto, acá, como estamos viendo en el experimento, en este ejercicio, nosotros tenemos que la variable aleatoria, entonces, ¿no? Es el número de insectos,
el número de insectos afectados por un virus X. Bien, entonces, esa es nuestra variable aleatoria. Nuestra variable aleatoria, entonces, es el número de insectos afectados por un virus X, ¿no? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos siempre en distribución binomial, para también asegurarnos de que efectivamente esta es una variable aleatoria discreta, que cuando estamos diciendo el número de insectos, entonces eso es un conteo, y por lo tanto también va a ser expresado a través de números enteros, ¿no? Bien, ahora nosotros tenemos que definir acá qué es para nosotros el éxito. ¿Qué será el éxito? ¿No? Entonces, ¿y qué será el fracaso? ¿No? El éxito en este caso va a ser, bueno, podemos hacer de las dos maneras, ¿no? Pero vamos a hacer, tomando en cuenta que el éxito está relacionado con la variable aleatoria que dice el número de insectos afectados. Por lo tanto, acá el éxito va a ser encontrar un insecto afectado, por el virus. Entonces, ese es el éxito, y por lo tanto el fracaso va a ser encontrar un insecto no afectado por el virus, ¿no? Por el virus. Entonces acá tenemos definido cuál es el éxito y cuál es el fracaso. Fíjense una cosa importante acá. Cuando nosotros definimos la variable aleatoria, estamos diciendo el número de insectos afectados. Entonces, eso para nosotros va a ser el éxito, ¿no? Por eso estamos diciendo ahí en el éxito, encontrar un insecto afectado por el virus. Y el fracaso va a ser lo contrario. No nos olvidemos también que en la distribución binomial tenemos solamente dos posibles resultados cuando nosotros vamos a ver, por ejemplo, un insecto aleatoriamente. Entonces, tenemos siempre dos posibilidades: de que haya sido afectado por el virus o de que no haya sido afectado por el virus, ¿no? Bien, entonces, una vez que tenemos eso definido, entonces acá nosotros vamos a indicar, ya tenemos el éxito y el fracaso. Ahora decimos, ¿cuál será entonces la probabilidad de éxito? La probabilidad de éxito, que lo vamos a llamar P. Entonces, ¿cuánto sería la probabilidad de éxito? Ahí dice también la pregunta. Dice, de esa población grande de insectos, 40% están afectados. Entonces, nuestra probabilidad de éxito, entonces, 0.4, ¿no? Esa es la probabilidad de éxito. Y también vamos a tener la probabilidad de fracaso. Y la probabilidad de fracaso va a ser igual a Q. Q igual a 0.6. Bien, entonces ya tenemos las probabilidades, hemos asignado las probabilidades tanto al éxito como al fracaso, ¿no? Bien, ahora nosotros tenemos que indicar lo siguiente. X, ¿no? Es la variable aleatoria. Y en este caso nosotros vamos a decir que X, la variable aleatoria, no nos olvidemos, X es el número de insectos, ¿no? Afectados por un virus X. Entonces acá vamos a colocar, ¿no? X, acá vamos a tener, ¿no? Entonces decimos X, la variable aleatoria número de insectos, bueno, podemos poner también, X va a ser el número de insectos, ¿no? Afectados por el virus. Entonces vamos a tener el número de insectos afectados por el virus. Bien, entonces ya tenemos ahí el número de insectos afectados por el virus, ¿no? Ahora acá nosotros también podemos decir, por lo tanto, que X, eso es una cosa importante también. Entonces vamos a decir que X
se distribuye, entonces vamos a colocar acá el símbolo de se distribuye que está acá, este símbolo es este que está acá, se distribuye binomialmente, y entre paréntesis, con los parámetros n y p, ¿no? Entonces aquí tenemos ya definidos la variable aleatoria x, ¿no? Y estamos diciendo que entonces x, la variable aleatoria, número de insectos afectados por el virus, se distribuye binomialmente con los parámetros n y p, donde n, no nos olvidemos, n, es el número de ensayos. N es el número de ensayos. Entonces acá también vamos a colocar. Donde N, estamos diciendo, es el número de ensayos, ¿no? Y P es la probabilidad de éxito. Entonces acá colocamos N es el número de ensayos, ¿no? El número de ensayos. El número de ensayos y P es la probabilidad de éxito. Entonces, X es el número de ensayos, ¿no? Y tenemos entonces que P va a ser la probabilidad de éxito, ¿no? Bien, entonces vamos a tener acá, bien, esto vamos. Bien, entonces tenemos N va a ser el número de ensayos, y P va a ser la probabilidad de éxito. Entonces podemos copiar, pegar. Y entonces acá podemos decir P es la probabilidad de éxito. Es la probabilidad de éxito. Entonces ahí tenemos la probabilidad, el número de ensayos y la probabilidad de éxitos. Bien, entonces, eso es importante entonces que podamos definir acá. ¿Qué es N? ¿Qué es P? Entonces acá vamos a colocar para que no se... Entonces aquí tenemos número, la variable aleatoria es número de insectos afectados por el virus, ¿no? Por lo tanto decimos X se distribuye binomialmente con parámetros N y P, ¿no? N y P. Y entonces donde N es el número de ensayos, y P es la probabilidad de éxito, ¿no? Entonces aquí tenemos la probabilidad de éxito. Bien, entonces ya tenemos eso ahí, número de insectos, o número de ensayos y probabilidad de éxito, esos son. Aquí tenemos que tomar una cosa importante, ¿no? Nosotros hemos indicado que tenemos dos distribuciones que son las más utilizadas para variables aleatorias discretas, que son la distribución binomial, la que estamos viendo, y la distribución de Poisson, que también se denomina distribución de eventos raros, que es el próximo tema que vamos a ver. ¿Y cómo podemos saber a cuál de esas distribuciones nuestra variable aleatoria se va a ajustar? Entonces, una de las características es, primero, que la probabilidad de éxito sea una probabilidad significante. O sea, no puede ser una variable sumamente pequeña, tiene que ser una variable representativa para que pueda ser, para que pueda ajustarse a la distribución binomial. Por ejemplo, acá tenemos probabilidad de éxito 0,4 y probabilidad de fracaso 0,6. Puede ser también 0,3, 0,7, puede ser 0,2, 0,8. Pero nosotros no podríamos ajustar un evento, un experimento, donde la probabilidad de que suceda ese evento, por ejemplo, fuera 0,001, ¿no? Entonces, una probabilidad sumamente pequeña. Entonces, cuando las probabilidades ya de ocurrencia son sumamente bajísimas, entonces son eventos que van a ocurrir en forma rara, ¿no? De vez en cuando, cada determinado tiempo, ¿no? Y como por ejemplo, ahí está por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que haya una inundación, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que haya una helada? Eso no van a ser todos los días, entonces. ¿O cuál es la probabilidad de que tengamos un accidente aéreo?
un accidente en un camino. Entonces, todos aquellos experimentos donde la probabilidad de ocurrencia es sumamente pequeño, tenemos nosotros que ajustarlo más bien a la distribución de Poisson. Pero si las probabilidades son representativas, como acá, un 40% por un lado y un 60% por el otro, o un 30% y un 70%, entonces podemos ajustar a la distribución binomial. Además, tenemos que tomar en cuenta que el tamaño de la población tiene que también ser grande, ¿no? Esa es una de las cosas importantes, ¿no? Y aquí en el ejercicio dice al principio que la población es grande, ¿no? Entonces, la población de insectos. Bien, entonces acá nosotros tenemos, para este ejercicio, tenemos esta población grande, pero nosotros vamos a tomar muestras aleatorias. Nosotros sabemos que las muestras son son subconjuntos del conjunto de la población, y en este caso vamos a tomar muestras de 5 insectos, ¿no? Varias muestras de 5 insectos acá, y tenemos además que la probabilidad de éxito, en este caso P, es de 0.4. Bien. Entonces, ¿cuáles son las frecuencias esperadas de la expansión de la binomial, ¿no? Aquí es una cosa importante que tenemos que resolver. Una vez que nosotros ya tenemos los valores tanto de n como de p, entonces tenemos que hacernos ahora la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es el espacio muestral? Entonces, B, ¿cuál es el espacio muestral? ¿Cuál es el espacio muestral? Nosotros hemos indicado que vamos a tener 5 insectos en cada muestra, ¿no? Y por lo tanto el espacio muestral va a ser igual, siempre va a comenzar los posibles resultados de un experimento en 0. Entonces tenemos 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Solamente tenemos 5 insectos. Entonces, ese sería nuestro espacio muestral, ¿no? Entonces, nuestro espacio muestral tiene 6 elementos muestrales, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, cuando nos dicen a nosotros cuál es la probabilidad de que ningún insecto tenga o ya haya sido afectado por el virus, eso es cuando X toma el valor de 0. Y cuando nos dice calcule la probabilidad de que todos los insectos hayan sido afectados por el virus, como nuestras muestras son máximo de 5 insectos, entonces tenemos ahí X tiene que tomar el valor de 5, ¿no? Bien, entonces ya tenemos los valores que tiene el espacio muestral, y ahora vamos a calcular las probabilidades para cada uno de esos valores. Estamos haciendo la expansión de la binomial, vamos a ver acá, vamos a aplicar, entonces vamos a tener que X, el número de semillas que son afectadas por el virus, puede tomar valores, hemos dicho, de 0, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, entonces acá vamos a tener ahora sus probabilidades, ¿no? Entonces acá vamos a calcular la probabilidad de que X tome exactamente un valor igual a X, ¿no? Entonces queremos saber cuál es la probabilidad de que ninguno de los insectos haya sido afectado por el virus. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente un insecto de los 5 de la muestra sean afectados o hayan sido afectados por ese virus? Entonces aquí nosotros podemos resolver, ¿no? Para resolver esto nosotros tenemos una fórmula, y eso es lo que vamos a ver acá. Entonces aquí tenemos la fórmula, el modelo de la distribución binomial. El modelo de la distribución binomial nos dice entonces, de las formulitas que hemos visto, vamos a calcular estas probabilidades a través de una función directamente de Excel, pero también lo vamos a calcular a través de la aplicación de toda la fórmula, ¿no? Entonces nosotros tenemos acá, hemos indicado que la probabilidad de que X, variable aleatoria, tome un valor exactamente igual a X minúscula, eso es igual
a una combinación. A una combinación, estos son los coeficientes de la binomial, a una combinación de n elementos tomados de x en x, ¿no? Multiplicado por, ¿no? Por la probabilidad de éxito, ¿tá? Y elevado a x, ¿no? Elevado a x, por, ahora, la probabilidad de fracaso que sería q, elevado a n menos x. Bien, entonces, esta es la formulita de la distribución, del modelo de distribución, de la distribución binomial, ¿no? Entonces, aquí tenemos, esa es la formulita, ¿no? Del modelo de la distribución binomial, ¿no? Entonces, nosotros, podemos expandir esta distribución. ¿Eso qué significa? A ver, vamos a hacer con unos cuantos valores. ¿Qué significa hacer una expansión? Por ejemplo, si nosotros decimos acá, yo quiero saber, no, acá vamos a cambiar el término. Por ejemplo, si a nosotros nos dicen la probabilidad de que x sea exactamente igual a 2, entonces, ¿qué vamos a tener acá con nuestro ejercicio? Entonces vamos a tener que n vale 5. N vale 5. Acá x está tomando el valor de 2, entonces va a ser una combinación de 5 elementos tomados de 2 en 2. La probabilidad de éxito que sabemos que es 0.4, ¿no? Y ahora elevado a cuánto tiene que ser, x, ¿cuánto vale? Vale 2, ¿no? Y aquí nos vamos acá, y q, ¿cuánto vale? Q vale 0.6, ¿no? Y elevado, eso sería 5, n menos 5 menos 2, entonces sería elevado a 3, ¿no? Entonces, ahí tendríamos nosotros esa probabilidad. Esta probabilidad, cuando decimos nosotros, ¿no? La probabilidad, ¿no? Cuando decimos la probabilidad de x igual a un valor cualquiera, ¿no? Entonces, esto se denomina, es la probabilidad bruta. Es la probabilidad bruta. Bien. Entonces, ahí nosotros podemos calcular, ¿no? Entonces, esta es la probabilidad bruta que vamos a ver más ahí. Entonces, ¿cómo calcularíamos esto manualmente sin utilizar funciones de Excel? La combinación de 5 tomados de n en n que nosotros vemos ahí, ¿no? Esa combinación, cualquier combinación va a tener la siguiente formulita, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a ver la fórmula de la combinación, ¿no? Entonces, la combinación, vamos a tener de n elementos tomados de x en x, acá n tomados de x en x, va a ser igual a n factorial, n factorial, dividido entre x factorial y multiplicado por n menos x factorial. Y entonces, esta es la formulita de una combinación, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver, entonces, ahí tenemos la formulita de una combinación. Esta es la fórmula, entonces, de la combinación. Ahí. Y por lo tanto, en este caso, ¿cuánto tendríamos acá? Para este caso, nosotros tendríamos, entonces, la combinación. Podríamos copiar esto, ¿no? Y pegar acá, y vamos a tener, entonces, ¿no? Que eso va a ser, reemplazando, va a ser 5, porque están ahí, tomados de 2 en 2, va a ser igual entonces acá a 5 factorial, y aquí tenemos 2 factorial, 2, y eso va a ser multiplicado por 5 menos 2, que sería 3, por 3 factorial, ¿no? Por 3 factorial, entonces vamos a tener ahí, y tenemos entonces este resultado ahí. Bien, ¿cómo vamos a resolver eso? Simplemente igual, ¿no?
Entonces vamos a tener acá el factorial de 5. Entonces colocamos factorial, factorial. Entonces, perdón. Entonces ahí tenemos, y nosotros tenemos que sacar los factoriales, ¿no? Factoriales. Entonces, ¿cómo vamos a sacar acá? Directamente, entonces vamos a decir, vamos a calcular y decir, esto va a ser igual al factorial de 5 que está en el numerador, está dividido entre el, acá, factorial de 2, multiplicado por factorial de 3. Bien, entonces ahí tenemos, y entonces ahí tenemos, el resultado son 10. Las combinaciones son 10 combinaciones, ¿no? Entonces 10 arreglos, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar. Cuando nosotros tenemos entonces, queremos combinar 5 elementos, ¿no? En este caso 5 insectos, ¿no? Pero tomados de 2 en 2, entonces vamos a tener 10 arreglos. Vamos a tener 10 arreglos. Entonces, a ver, ¿qué significa eso de los 10 arreglos? Significa lo siguiente, ¿no? Yo voy a colocar acá, ¿no? El insecto 1, aquí tengo el insecto 1, ¿no? Insecto 1. Voy a tener acá el insecto 2, voy a tener acá el insecto 3, voy a tener acá el insecto 4 y finalmente el insecto 5. Hemos dicho que son 5, la muestra debe ser de 5 insectos. Pero ahora estamos queriendo ver de cuántas maneras, cuántos arreglos tendríamos nosotros si tomamos de 2 en 2. Entonces, el primer arreglo que vamos a tener acá va a ser, ¿no? el insecto 1 y el insecto 2, ¿no? Acá vamos a tener el insecto 1 y el insecto 3, ¿no? Aquí vamos a tener el insecto 1 y el insecto 4. Aquí tenemos otro arreglo, el insecto 1 y el insecto 5. Bien, ahora nos vamos a partir del insecto 2. Este sería el insecto 2, ¿no? El insecto 2 con el insecto 3. El otro va a ser el insecto 2 con el insecto 4. Bien, y el siguiente va a ser el insecto 2 con el insecto 5, ¿no? Bien, ahora nos vamos a partir del insecto 3. Entonces vamos a tener el insecto 3 con el insecto 4. El otro va a ser el insecto 3 con el insecto 5. Y finalmente acá tenemos el insecto 4 con el insecto 5. Bien, fíjense, tengo 5 insectos. Y hemos dicho que yo estoy queriendo calcular la probabilidad de que dos sean afectados por el virus. Un primer arreglo podría ser que el primer insecto y el segundo son afectados y los restantes no son afectados. Otro arreglo es que el primer insecto y el tercer insecto son los afectados por el virus y los restantes no. Otro cuarto arreglo, otra cuarta opción, es que el primer insecto y el cuarto insecto son los afectados por el virus. La otra opción es que el primer insecto y el quinto insecto son afectados por el virus. Y así sucesivamente tenemos entonces 10 posibles arreglos. También no nos tenemos que olvidar que cuando hablamos nosotros de combinaciones, como en este caso, no nos interesa el orden. O sea, acá primero podría ser el insecto 1, acá si estamos viendo, y luego el insecto 2, o podría ser al revés. Primeramente el insecto 2 y luego el insecto 1, ¿no? Entonces, no interesa acá el orden en estas combinaciones, ¿no? Entonces, esas serían las combinaciones que nosotros tendríamos, ¿no? Esas son las combinaciones. Y ahora si contamos, ¿cuántos arreglos tenemos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Son justamente los que hemos calculado acá, a través de la formulita, ¿no? Entonces también podemos colocar acá la fórmula, ¿no? La fórmula que hemos calculado para encontrar estos 10. Y podemos decir lo siguiente, acá tenemos la celda, esta celda es la celda G29. Entonces decimos la celda G29 se ha calculado eh, utilizando la siguiente fórmula. Entonces acá vamos a tener, bien, entonces acá tenemos la formulita y esta es la fórmula que hemos utilizado ahí. Bien, entonces estamos queriendo encontrar la combinación de 5 elementos tomados de 2 en 2. Bien, entonces esta es la fórmula, ¿no? Esa es la fórmula. Posiblemente acá no sea necesario un paréntesis, porque está por demás un paréntesis. Bien, entonces, a ver, vamos a ver si da lo mismo acá. Parece que estuviera por demás este paréntesis de acá. A ver, vamos a ver. Está bien, estaba por demás. Bien, entonces, esta es la fórmula, ¿no? Entonces, factorial de 5, que es acá, dividido entre la multiplicación del factorial de 2 por el factorial de 3, y tenemos el número de arreglos. Y esos arreglos son estas 10. Estas 10 combinaciones entre los 5 insectos, pero tomados de 2 en 2, ¿no? Entonces, como ya tenemos eso, ahora podríamos calcular acá y decir, ¿no? Y decir, ahora nosotros podríamos ir acá y podemos copiar, podemos pegar, y entonces reemplazando esto nosotros vamos a tener lo siguiente, ¿no? Reemplazando esto vamos a tener entonces lo siguiente. Entonces, la probabilidad de que X tome un valor exactamente igual a 2 va a ser igual a la combinación, pero esta combinación ya sabemos que vale 10. Entonces, acá, haríamos así, y acá entonces vamos a ver cuánto sería entonces nuestra probabilidad. Entonces, vamos a tener acá 10 multiplicado por 0.4 elevado al cuadrado, ¿no? Y multiplicado por 0.6 elevado al cubo. Bien, entonces nuestro resultado es 0.3456. Entonces aquí vamos a colocar que este resultado es igual 0.3456, ¿no? Y esto es igual también a 34.56%, ¿no? Entonces, ese sería el resultado, la probabilidad de tener exactamente dos insectos, ¿no? Afectados por el virus será 34.56, ¿no? También hay otra manera de encontrar estos arreglos, esta combinación, me estaba olvidando. Acá ustedes también pueden utilizar la función combinat, ¿no? Entonces acá, hemos hecho acá, vamos a colocar entonces más acá nuevamente esta celda, acá. Entonces aquí estoy colocando ya yo la celda, en la celda C30, y voy a calcular de otra manera. Voy a utilizar una función que hay en Excel, que es combinat. Combinat, ¿no? Entonces ahí nos dice, ¿cuál es el número de ensayos? ¿Cuántos ensayos tenemos? El número de ensayos, no nos olvidemos, el número de ensayos es n, tenemos 5, y nos dice, ¿y el tamaño? ¿De cuánto en cuánto estamos seleccionando los insectos? De 2 en 2. Entonces aquí tenemos combinación de 5 elementos tomados de 2 en 2, también nos va a dar los 10 arreglos, ¿no? Entonces aquí esa es otra manera, es a través de una función que nosotros tenemos en Excel. Por lo tanto, la celda G30 va a ser igual, entonces igual a esta celda que nosotros tenemos acá. Vamos a copiarlo y entonces vamos a tener, para mostrar entonces la función, vamos a tener entonces esto ahí. Bien, ahí entonces esta es la función. Combinat, paréntesis, 5,2. Entonces nos va a calcular la combinación de 5 elementos tomados de 2 en 2, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos, hemos calculado entonces la probabilidad bruta. En cambio, cuando nos dicen la probabilidad de que X
sea menor o igual, entonces acá, por ejemplo, cuando nos dicen menor o igual, por ejemplo, menor o igual a 2, lo mismo, pero no es igual, es menor o igual a 2, ¿no? Entonces, esta es la probabilidad acumulada. Es la probabilidad acumulada. ¿No? Es la probabilidad acumulada. Entonces, para esto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener entonces que la probabilidad estamos haciendo de que X sea menor o igual a 2. Menor o igual a 2. Y por lo tanto, entonces, esta probabilidad acá la vamos a colocar. Entonces, la probabilidad de que X sea menor o igual a 2, ¿no? Va a ser igual a la probabilidad de que X sea igual a 0, el primero, más la probabilidad de que X tome el valor de 1 y más la probabilidad de que X tome, la probabilidad de que X tome el valor de 2. Entonces, fíjense, estamos calculando ahí una probabilidad acumulada, ¿no? La probabilidad de que X sea menor o igual a 2, ¿no? Menor o igual a 2. Entonces, vamos a irnos acá. Bien, entonces acá hemos colocado, entonces tendríamos nosotros que expandir, acá sí que tenemos que expandir la binomial, entonces para eso vamos a tener, copiamos, ¿no? Y lo pegamos y vamos a tener entonces acá. Esto de acá, ¿qué nos dice? Para nosotros, ¿qué tiene que ser la probabilidad de que sea igual a 0? Va a ser, en este caso, va a ser la combinación, entonces, ¿no? La combinación entonces va a ser de 5 tomados de 0 en 0, ¿no? Y aquí vamos a tener entonces la probabilidad, ¿no? Que para nosotros la probabilidad de éxito es 0,4, entonces vamos a tener 0,4, ¿no? Bueno, acá vamos a multiplicar, esto tenemos que multiplicar, esto es multiplicando, 0,4, ¿no? Elevado a 0. Entonces acá, esto tiene que ser elevado a 0, ¿no? Entonces vamos a tener acá 0,4, ¿no? Elevado a 0, ¿no? Y acá entonces vamos a tener multiplicado por, ahora nuevamente nos vamos acá, por Q. Q, ¿cuánto vale? Vale 0,6. Entonces, acá tenemos 0,6. Elevado dice a n menos x, pero 5 menos 0 va a ser 5 nomás. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Todo eso. Bien, ahora tenemos que irnos más. Estamos expandiendo más. Ahora vamos a tener la combinación de 5 elementos, de 5 insectos tomados de uno en uno, ¿no? Bien, eso está ahí, multiplicado por 0,4, pero elevado a 1. Y 0,4, entonces, bueno, lo vamos a colocar nomás ahí para que se entienda, 0,4 elevado a 1, ¿no? Y multiplicado por, ¿no? 0,6, acá, 0,6 elevado a n menos x, por lo tanto 5 menos 1 va a ser 4, bien, y ya tenemos ahí más, ahora más, ahora nos vamos a la combinación, nos falta la combinación de 5 tomados de 2 en 2, entonces vamos aquí, va a ser 5 tomados de 2 en 2, ¿no? Entonces acá vamos a tener multiplicado por, ¿no? Ahora tenemos P, que sería 0,4 elevado a 0,4 elevado a 2, ¿no? Y acá tenemos multiplicado por 0, bueno, multiplicado por, acá tenemos que colocar, multiplicado por 0,6, aquí nos vamos por 0,6,
Ahora, elevado dice a n menos x, entonces 5 menos 2 es 3. Bien, entonces tenemos eso ahí. Y entonces ya tenemos, esa sería la expansión que hemos hecho de la binomial, ¿no? Entonces aquí tenemos, bien, esa sería entonces la expansión que tenemos, ¿no? Entonces, para la probabilidad de que x sea menor o igual a 2, nosotros tenemos que, todo eso, lo que está es la probabilidad de que x sea igual a 0. Todo lo que está acá es la probabilidad de que x sea igual a 1 y todo lo que está acá es la probabilidad de que x sea igual a 2. A 2, ¿no? Entonces, eso es la expansión de la binomial. Entonces, nosotros vamos a tener, por ejemplo, la probabilidad de que x sea igual a 0, igual a 1, igual a 2. Eso lo vamos a calcular y eso lo tenemos que sumar y esa va a ser la probabilidad acumulada, ¿no? La probabilidad acumulada. Ahora, fíjense en acá, en este elemento, cuando nosotros decimos, por ejemplo, la combinación, estamos hablando, a ver, vamos a ver la combinación. Cuando nosotros estamos haciendo la combinación de 5 tomados de 0 en 0, para hacer ahí, entonces vamos a tener acá, ahí vamos a llevar la combinación. Entonces, primeramente, ¿qué tenemos? De 5 tomados de 0 en 0, ¿no? Entonces, esto aquí va a ser igual, ¿no? Esto va a ser, aquí va a ser igual eso de ahí. Y también podemos tener directamente, copiar, pegar, la combinación de 5 tomados de 1 en 1, ¿no? O también podemos colocar ahí la combinación de 5 tomados de 2 en 2. Bien. Entonces acá nosotros vamos a tener los siguientes valores. Aquí tenemos 5, 1, 5, 2, acá. Y hemos dicho eso, ¿cómo calculamos? Igual. Combinat, ¿no? Paréntesis. ¿Cuántos ensayos tenemos? 5 ensayos. ¿Cuál es el tamaño? 0. Bien, entonces acá tenemos una sola combinación. Ahora nos vamos a la siguiente. Acá va a ser igual. Combinat. ¿Cuántos elementos? Tenemos 5 elementos. Tomados de 1 en 1. Entonces aquí tenemos los 5 elementos, ¿no? Entonces, y finalmente vamos a tener acá igual combinat. ¿Cuántos elementos? 5 elementos. Tomados acá de 2 en 2. Bien, acá tenemos 10. Bien, entonces, estos son los coeficientes, ¿no? Estos son los coeficientes. Entonces, si nosotros vamos acá, vamos a tener entonces lo siguiente. Vamos a tener entonces que la probabilidad de que x sea igual a 0, por ejemplo, va a ser igual a ¿cuánto? Fíjense acá. 5, la combinación de 5 tomados de 0 en 0 vale 1, pero 1 multiplicado por un valor sigue siendo el mismo. Cualquier valor elevado a 0 vale 1, por lo tanto estos dos valen 1, 1, por lo tanto el resultado es 0.6 elevado a 5. Entonces eso va a ser igual 0.6 elevado a 5. Bien, entonces ya tenemos la probabilidad para 0. Ahora vamos a tener la probabilidad para x igual a 1. ¿Cuál sería la probabilidad de que x sea igual a 1? Dice acá la combinación es 5, entonces vamos a tener igual 5 multiplicado por, aquí tenemos 0.4, y multiplicado por 0.6 elevado a 4. Bien, ahí tenemos también la probabilidad de que x sea igual a 1. Y la probabilidad de que x sea igual a 2, que habíamos calculado también, pero nuevamente podemos hacerlo. X sea igual a 2, ¿no? Entonces vamos a tener igual, ¿no? Ahí, ahora fijémonos, la combinación, ¿cuánto vale? Vale 10 multiplicado por 0.4 elevado al cuadrado, y multiplicado por 0.6 elevado al cubo. Bien. Entonces, aquí vamos a tener
una probabilidad de 0,345. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que esto de acá, para que sigamos con este orden, vamos a copiar. Vamos a tener entonces lo siguiente. Vamos a tener entonces que esto va a ser igual, eso va a ser igual. La probabilidad de que x sea igual a 0, ¿cuánto vale? 0.07776, ¿no? Más, ahora la probabilidad de que x sea igual a 1 es 0.2592. Más la probabilidad de que x sea igual a 2, que sería 0.3456. Bien, entonces acá tenemos esto. Bueno, esto lo vamos a borrar. Lo borramos, entonces vamos a tener ese valor. ¿Y ese valor cuánto sería? Ese valor sumando estas tres probabilidades, ¿no? Sumando estas tres probabilidades, entonces vamos a tener que esto va a ser igual a 0.6825. Entonces esto va a ser igual, ¿no? Igual a 0.6825. Y esto es igual entonces también a decir que la probabilidad es 68.25%. Bien, entonces esa es la probabilidad acumulada, ¿no? Entonces tenemos acá el modelo de distribución, tenemos la probabilidad bruta y la probabilidad acumulada, que lo podemos calcular como hemos hecho ahí paso por paso, ¿no? Pero nosotros todos estos mismos datos los sacamos con unas funciones de la distribución binomial que lo tenemos disponibles en Excel. Entonces nos vamos a ir acá ahora a ver justamente eso, ¿no? Aquí tenemos este valor. Bien. Bueno, antes de eso vamos a sacar los coeficientes, para que también entendamos los coeficientes, cuál es la relación que hay entre los coeficientes. Entonces, los coeficientes de la binomial sacamos con la función combinar. Entonces, vamos a tener acá 5, y entonces el tamaño para este primero va a ser el que está en la celda 22. ¿No? Pero n no va a cambiar ahí, la celda B15 no va a cambiar, por lo tanto acá nosotros lo vamos a fijar esa celda, ahí está fijada, y ahora entonces lo vamos a bajar, y los coeficientes para cada uno de esos valores, fíjense, son 1, 5, 10, 10, 5, 1. Estos coeficientes que nos dicen que los extremos 0 y 5, siempre sus coeficientes de la binomial van a ser 1. Los siguientes, el 1 y el 4, van a tener coeficientes igual al tamaño de la muestra o al número de ensayos. Son 5 ensayos, entonces por eso acá es 5, 5. Y bueno, y estos otros ya son otros valores, ¿no? Entonces, se puede ver, podemos ver esa relación que hay entre entre estos coeficientes y los valores que toma la variable aleatoria, ¿no? Bien, ahora nosotros podemos ver acá y decir, nosotros vamos a calcular directamente a través de una función esta probabilidad. Entonces, igual vamos a colocar dist.binom.n aquí. El número de ensayos va a ser 0 para este caso. Mejor dicho, el éxito, número de éxito es 0, ¿no? Ningún insecto con la afectación del virus. Los ensayos van a ser 5, la probabilidad de éxito es 0,4, y nos piden acá si queremos que sea acumulado o la distribución o la probabilidad, o que sea una probabilidad bruta. Acá estamos queriendo ver la probabilidad de que x sea igual a 0, x igual a 1, por lo tanto, decimos falso. Queremos una probabilidad bruta y le damos entonces acá el enter, ¿no? Ahora acá lo que tenemos que ver es una cosa importante. Los parámetros de una distribución no cambian durante el cálculo de probabilidades del experimento. Por lo tanto, la celda B15 y la celda B16, donde están n, los valores de n y p, entonces se tienen que fijar. Entonces vamos a fijar estas celdas, ¿no? Entonces vamos a tener acá
hemos fijado, y fijamos también la celda B16, donde está la probabilidad de éxito. Bien, entonces tenemos acá y hacemos correr. Bien, y esas serían nuestras probabilidades, ¿no? La probabilidad de que no tengamos ningún insecto con la afectación del virus es más o menos 7%, de que tengamos un virus afectado por el virus es 25.9%, de que tengamos dos virus afectados dos insectos afectados por el virus es 34.56%, la probabilidad de que tengamos tres insectos afectados de los cinco es 23.04%, y la probabilidad de que tengamos también cuatro insectos de los cinco afectados por el virus es 7.68%, y finalmente la probabilidad de que todos los cinco insectos sean afectados por el virus es de un 1%, ¿no? Entonces aquí tenemos esas probabilidades, ¿no? Y acá finalmente vamos a encontrar las probabilidades acumuladas. Bueno, y podemos también ver eso acá. Fíjense, nosotros hemos calculado la probabilidad de que X sea igual a 2. ¿Cuánto salió al final? 34.56. Y aquí la probabilidad de que X sea igual a 2 también es 34.56%, ¿no? Luego tenemos la probabilidad de que X sea menor, el acumulado ahora, menor o igual a X minúscula, ¿no? Entonces vamos a tener acá el acumulado, ¿no? Entonces acá vamos a tener igual, lo mismo que el anterior, ¿no? Y eso podríamos, si que ustedes quieren, lo pueden copiar también de acá, copiar y pegar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo único que van a tener que cambiar? Acá vamos a cambiar de que esto es la celda A22, ahí ya tenemos, ¿no? No van a cambiar las celdas que hemos fijado, fíjense, siguen siendo las mismas, la celda donde está el 5 y el 0,4. Y lo que sí acá tenemos que cambiar, no se tienen que olvidar, cuando estamos queriendo calcular la probabilidad acumulada, ahora el acumulado tiene que ser verdadero. Entonces acá colocamos ahora verdadero, ¿no? Verdadero. Y ahora vamos a tener, el primero va a ser el mismo, y los siguientes entonces van a ser hasta un valor de 1, ¿no? Entonces está bien todo eso. Y también esa sumatoria tiene que darnos 1. Bien, está bien. Entonces aquí tenemos, fíjense, 1 y 1. Bien, entonces, estas son las probabilidades que nosotros hemos calculado de este experimento, ¿no? Ahora vamos a graficar, la gráfica tenemos que hacer con estas tres o cuatro columnas, aunque estos coeficientes no vamos a utilizar. Vamos a insertar y vamos a hacer el gráfico, ¿no? Seleccionamos columna. Bien, ahora entonces vamos un poco debajo de acá del gráfico, de la tabla. Y ahora vamos haciendo el gráfico, seleccionar datos. Yo quiero que en el eje X, que es esta es la ventana del eje X, quiero que estén los valores que toma la variable aleatoria, o sea, 0, 1 hasta 5. Por lo tanto, voy a editar y voy a seleccionar de 0 a 5, ¿está bien? Y en el eje Y, solamente voy a colocar la probabilidad de que X sea igual a X y la probabilidad de que X sea menor o igual a X. Entonces, probabilidad bruta y probabilidad acumulada. Entonces, X lo quitamos, coeficientes también los quitamos, y ahora nos vamos ahí. Bien, ahora tenemos ahí eso, ¿no? Esa gráfica. Y ahora le vamos a cambiar el tipo de gráfico acá. Cambiar tipo de gráfico. Y ahí vamos a seleccionar, cuando nosotros tenemos el tipo de gráfico acá, ¿no? Podemos ir, a ver, vamos a ver nuevamente acá. Cambiar tipo de gráfico, ¿no? Entonces aquí tenemos los gráficos que podemos ver, ¿no? Y nosotros también podríamos hacer una cosa importante acá antes de ver el gráfico, es que, fíjense, acá nos está dando las probabilidades. Estos que están en plomo son las probabilidades brutas. Estos naranjas, que son las barras más grandes, son las probabilidades acumuladas. Entonces, podemos llevar estos rectángulos de color amarillo hacia el otro eje. Entonces, vamos a dar formato a eje de datos. Y entonces lo vamos a llevar al eje secundario, ¿no? Ahora aparece en el eje secundario, ¿no? Y ahora sí le vamos a cambiar. Acá entonces, cambiar tipo de gráfico.
cambiar tipo de gráfico aquí, y podemos entonces seleccionar. Yo podría decir, ahora quiero que estos rectángulos, para que no se sobrepongan, sean líneas, ¿no? Líneas, ¿no? Entonces pueden poner líneas o líneas agrupadas, líneas apiladas. Entonces, lo que está justamente acá, ¿no? Acá también. Entonces, nosotros podemos ver acá, que tenemos en los dos ejes, tenemos las líneas y seleccionamos, entonces va a cambiar nuestro gráfico, bien. Ahora, entonces, tenemos ya los valores de la variable aleatoria, podemos cambiar que estos todos tengan un decimal, le damos formato al eje, y le damos que sea, hemos dicho, un decimal, ¿no? Entonces, acá vamos a colocar un decimal solamente. Bien, ahí tenemos un decimal, y lo mismo vamos a hacer acá. Acá pueden ser dos decimales, ¿no? Dos decimales, entonces acá vamos a colocar dos decimales, le damos formato al eje de datos, acá número y dos decimales, bien, está bien, ¿ya? Entonces ya tenemos todo eso ahí. Bien, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que darle vamos a incorporar otro elemento más de gráfico, que es el título del eje. Y entonces, acá en el eje, ¿qué significará 0, 1, 2, 3, etcétera? Eso significa el número de insectos, afectados por el virus, ¿no? Entonces acá tenemos esos insectos afectados por el virus, ¿no? Y acá vamos a colocar, esta es la frecuencia, ¿no? La frecuencia, ¿dónde está? ¿Dónde lo hemos colocado? Bien, es la frecuencia relativa, ¿no? Esta es la frecuencia relativa. Aquí colocamos frecuencia. O vamos a decir, para no estar hablando de frecuencia directamente, es la distribución. Distribución. Es la distribución, ¿no? De que, o mejor lo pongamos en probabilidad, sí. Probabilidad, mejor probabilidad. Aquí vamos a colocar, es la probabilidad de que X tome un valor exactamente igual a X, ¿no? Eso está ahí. Bien. Entonces tenemos ahí la probabilidad. Y esta otra va a ser la probabilidad también, pero es la probabilidad acumulada. Entonces tenemos probabilidad, ¿no? Acumulada. Entonces aquí tenemos la probabilidad acumulada. Y esa probabilidad acumulada va a ser X que sea menor, ¿no? Menor o igual. Entonces vamos a insertar acá un símbolo. Menor o igual. Menor o igual a X minúscula, ¿no? Y cerramos. Bien, entonces, este sería entonces las etiquetas, ¿no? Entonces, bueno, no necesitamos el título gráfico, bien. Y este sería entonces el gráfico de probabilidades de este ejercicio, ¿no? Donde tenemos, bueno, lo podemos llevar a otro lado. Lo vamos a llevar más allá. Bien, lo llevamos acá. Aquí, sí, aquí podemos llevar. Bien, entonces, este gráfico, ¿qué nos está indicando? Vamos a verlo un poco más ahí. Bien, entonces, el gráfico, ¿qué nos tiene que decir? Nos tiene que estar en el eje X, tenemos que tener el espacio muestral del experimento binomial, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. En este eje tenemos la probabilidad de que X sea igual, la probabilidad de que X sea igual a 0, aquí está la probabilidad de que, ¿se acuerdan? La probabilidad de que X sea igual a 2 era 0,3475, entonces ahí. Y tenemos por y acá tenemos la probabilidad acumulada, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, vamos a tener las probabilidades, si nosotros tenemos acá, y colocamos, por ejemplo, las etiquetas de datos, vamos a tener entonces acá los valores, ¿no? Entonces podemos eliminar estos de acá, bien, para que se pueda ver mejor. Y podemos ver, por ejemplo, acá tenemos para X, aquí tenemos los dos, podemos colocar también la dirección, se puede cambiar, a ver, vamos a ver las etiquetas, lo podemos poner más arriba,
Bueno, en este caso está a la derecha, podemos ponerle encima, a ver, vamos a ver cómo queda, ¿sí? Yo creo que está mejor encima, ¿no? Bien, entonces ahí viendo encima vamos a tener entonces, y también sería bueno que tengamos acá una línea principal. Bien, ahora sí está bien, ¿no? Entonces acá tenemos ahí ahora, este, este es un valor, ¿no? Entonces la probabilidad de que tengamos x menor o igual a 4, acá 4, es 98.97. La probabilidad de que tengamos x menor o igual a 3 es 91.29. La probabilidad de que tengamos dos insectos afectados o menos es 68.25%. La probabilidad de que tengamos un insecto afectado o menos es 33.69%. Entonces, estas son las probabilidades de ocurrencia acumuladas, ¿no? Acumuladas. Bien, entonces, ese sería el gráfico, ¿no? Bien, entonces ya tenemos también el gráfico, ¿no? Ahora vamos a hacernos acá algunas preguntas, ¿no? Algunas preguntas, por ejemplo, vamos a hacernos algunas preguntas. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de tener al menos, ¿no? Al menos tres insectos afectados por el virus. ¿Cuál es la probabilidad de tener al menos tres insectos afectados por el virus, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿cómo resolveríamos primero eso? Esto lo vamos a nosotros indicar, sería la probabilidad de que X, cuando decimos al menos, significa que eso tiene que ser mayor o igual, ¿no? Mayor o igual, entonces vamos a tener acá, mayor o igual a 3, a 3. Bien, entonces acá, fíjense, es una cosa, esto es importante. Cuando nosotros decimos la probabilidad de tener al menos tres insectos, eso significa que sea mayor o igual a 3. Entonces, si nosotros vemos acá, aquí tenemos 3, va a ser, la suma de esos 3 sería entonces el resultado. Y acá tenemos, lo vamos a colorear con otro color, esto de acá. Bien, entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos todo el espacio muestral, su probabilidad es 1, ¿no? De todos los valores posibles resultados. Esto que está acá en este color es la probabilidad de que sea al menos 3, al menos 3. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Podemos indicar lo siguiente. Podemos indicar que la probabilidad de que X sea mayor o igual a 3, que está acá, ¿no? Más la probabilidad ahora de que X sea menor o igual a 2, entonces aquí tenemos menor o igual a 2, menor o igual a 2, ¿no? Entonces vamos a tener, eso va a ser igual a 1, eso va a ser igual a 1, ¿no? Fíjense lo que estamos haciendo, simplemente estamos viendo esta parte más esta parte, las probabilidades, y la sumatoria de esos dos va a ser igual a 1, ¿no? Por lo tanto, nosotros podemos decir acá que la probabilidad, bueno, un poco para que la probabilidad, entonces decimos acá, copiamos, y decimos entonces que la probabilidad de que X sea mayor o igual a 3, podemos calcularlo diciendo que es igual a 1 menos P. 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 2. Bien, entonces, ¿qué simplemente lo que estamos haciendo es tenemos esta relación y ahora nosotros, como necesitamos saber calcular esta probabilidad de que X sea mayor o igual a 3, entonces lo sacamos a un lado y tenemos que eso es 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 2. Bien, entonces esto va a ser igual a 1 menos, ahora la probabilidad de que X sea menor o igual a 2, acá va a estar, menor o igual a 2 es ese. Entonces ahí el resultado entonces es 65.44%. Ese sería el resultado
Entonces colocamos acá 65.44%, ¿no? Entonces, ese va a ser el resultado ahí. Bien, ahora, si nos dicen en otra pregunta, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de tener a lo sumo, ¿no? A lo sumo 4 insectos. ¿Cuál es la probabilidad de tener a lo sumo 4 insectos, ¿no? Afectados por el virus? Entonces ahí vamos a tener nosotros ahora lo siguiente. Ahora va a ser la probabilidad, cuando decimos a lo sumo es menor o igual, entonces la probabilidad de que X sea menor o igual, entonces vamos a tener acá menor o igual, ahí tenemos el símbolo, menor o igual a 4, ¿no? Menor o igual a 4. Y esto no necesitamos hacer ningún tipo de relación, porque este valor ya lo tenemos directamente, entonces esto va a ser igual, nos vamos a la tablita X menor o igual, aquí tenemos, X menor o igual a 4, entonces nos vamos a 4, ahí. Este es el resultado. Entonces el resultado es, para este caso, 98.97%. Ese sería entonces la probabilidad de tener a lo sumo, 4 insectos afectados por el virus, ¿no? Bien, ahora, si nosotros decimos, por ejemplo, el último inciso, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de tener entre 2 y 4 insectos afectados por el virus, 4 insectos afectados por el virus? Bien, entonces, ¿cuál es la probabilidad de tener entre 2 y 4 insectos afectados por el virus? Entonces, aquí tenemos una pregunta, y esa va a ser la probabilidad, ¿no?, de que X sea mayor o igual a 2, aquí vamos a colocar mayor o igual a 2, pero menor o igual a 4. Entonces vamos a tener acá menor o igual a 4. Entonces, esto sería lo que tendríamos que resolver. Esa sería nuestra pregunta, ¿no? Entonces, esa sería la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de tener entre 2 y 4 insectos afectados por el virus? Que es lo mismo que decir la probabilidad de que X sea mayor o igual a 2, pero menor o igual a 4. Entonces acá nosotros ya tenemos eso, podemos decir simplemente vamos a hacer la suma. ¿Qué valores van a entrar? Van a entrar la probabilidad de que X sea igual a 2, más la probabilidad de que sea X igual a 3, y más la probabilidad de que X sea igual a 4. Entran el 2, el 3 y el 4. Entonces acá vamos a tener suma y vamos a ver las probabilidades. Entonces vamos a tener acá la probabilidad de que sea 2 es esa, ¿no? La probabilidad de que sea 3 y la probabilidad de que sea 4, ¿no? Entonces simplemente la probabilidad entonces es, el resultado sería entonces que es 65.28. Entonces colocamos esto acá, 65.28%. Entonces ese sería nuestro resultado, ¿no? La otra pregunta que podemos tener también es que nos digan cuál es el valor esperado, cuál es el valor esperado del número de insectos afectados por el virus, ¿no? Entonces, en este caso nos está diciendo cuál es el valor de mu. Entonces, acá, el valor esperado en la distribución binomial, tiene el valor, acá vamos a ir, acá. Entonces, eso es igual a mu. Entonces, ¿dónde está mu? Por acá debe estar mu. Ahí está. Mu va a ser igual, el valor esperado, igual a n multiplicado por p.
¿no? Entonces, esa es la formulita para encontrar el valor esperado, ¿no? El valor esperado. Entonces, vamos a tener acá ese valor, bien. Y reemplazando entonces esto, reemplazando este valor, vamos a tener entonces que entonces acá, el valor de mu va a ser entonces, bien, va a ser entonces igual, el valor acá de mu estamos queriendo encontrar, entonces se va a ser igual a n, entonces vamos a n, n por p, dice, ¿no? Entonces aquí tenemos n multiplicado por p. Y entonces nos vamos acá y vamos a tener, bien, entonces, este sería el valor esperado. Entonces, el valor esperado son dos, ¿no? Dos insectos afectados por el virus. Entonces, acá será dos insectos afectados por el virus. ¿No? Esa sería entonces la respuesta, ¿no? Correcto. Bien. Ahora, nos podrían preguntar también, ¿cuál es la desviación estándar? ¿Cuál es la desviación? ¿Cuál es la desviación estándar de la distribución? ¿No? ¿Cuál es la desviación estándar de la distribución? Número de insectos afectados por el virus. Entonces acá también vamos a tener una formulita, ¿no? Y esa formulita nos dice lo siguiente. Acá vamos a tener entonces la desviación. La desviación tiene el valor de sigma, que está acá. Y sigma es igual a la raíz cuadrada de n por t y por u, ¿no? Entonces, eso sería igual a decir la raíz cuadrada entonces de n vale 5, ¿no? Por la probabilidad de que estén afectados es 0.4, la probabilidad de éxito, multiplicado por la probabilidad de fracaso que es 0.6, ¿no? Entonces, acá tenemos ahora igual. Entonces, ¿cuánto sería eso? Vamos a ver acá. Igual tendríamos raíz de 5 por 0.4 por 0.6. Bien. Entonces, tenemos es 1.09. Entonces, acá tenemos el resultado es 1.09. Bien. Entonces, bueno, acá es 1.09. Como esto, como este, como esta variable es una variable de números enteros, entonces nosotros podemos aproximar ese valor de la desviación, podemos aproximar y decir entonces podemos decir la desviación es aproximadamente, acá, la desviación sigma es entonces, aproximadamente 1 tiene el valor de 1, ¿no? Aproximadamente tiene el valor de 1, ¿no? Porque aquí sale 1.09, ¿no? Bien, entonces, ¿qué tenemos? ¿Para qué nos servirá esto de saber la desviación estándar? Bien, entonces, nosotros decimos que las mayores frecuencias, las mayores probabilidades de ocurrencia, ¿no? Las mayores probabilidades de ocurrencia se encuentran entre, bueno, vamos a colocar acá, entre mu, a ver, vamos a colocar nuevamente, entonces está entre mu menos sigma, entre mu menos sigma y mu más sigma. Y mu más
sigma. Bien, eso entonces vamos a colocar ahí, entre mu más sigma. Bien, entonces las mayores probabilidades de ocurrencia están ahí, ¿no? Bien, vamos a colocar entre ahí, ¿no? Entonces, entre mu menos la desviación y mu más la desviación. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Cuánto tenemos el valor de mu? 2. Entonces, va a ser 2 menos 1, 1. Y el otro va a ser 2 más 1, 3. Entonces, va a estar entre 1 y 3. Entonces, decimos, las mayores probabilidades de ocurrencia se encuentran entre un insecto, afectado y, y tres insectos afectados. Bien, entonces, esa sería la interpretación. Y eso también podemos ver entonces en el gráfico. Entonces, las mayores probabilidades tienen que estar entre 1, de 1 a 3. Entonces, vamos a ver el gráfico. Bueno, que lo tenemos acá. Y ahora vemos si eso es lo correcto o no. Entonces, fíjense, tenemos 1, 2 y 3, o sea, entre 1 y 3, fíjense, ahí están las mayores probabilidades. Si nosotros sumamos 1, y el del 2 y el del 3, vamos a tener entonces una buena cantidad de las probabilidades están concentradas en estos tres valores, cuando x vale 1, cuando x vale 2 y cuando x vale 3, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, colocaríamos las etiquetas, a ver, vamos a ver acá las etiquetas de estos valores, vamos a tener entonces, que, por ejemplo, acá, para x igual a 1 es 25% vamos a exponer. Acá para x2, ¿cuánto sería? 35, ¿no? 35, entonces hasta aquí más o menos ya sería 60, y aquí le aumentamos 60, 83. Entonces, entre estos tres, más o menos 84% de la probabilidad se encuentra concentrado, ¿no? Entonces, lo que nos da este intervalo justamente es el cálculo de mu y el cálculo de sigma. Mu es el valor esperado de la distribución binomial, y sigma es la desviación, ¿no? Esa desviación la tenemos que aproximar a un número entero, y de ahí entonces decir, como hemos indicado acá, que las mayores probabilidades de ocurrencia se encuentran entre un insecto afectado y 3 insectos afectados, y podríamos colocar también, ¿no? Conteniendo acá, podríamos saber conteniendo un 85% de las probabilidades. Un 85% de las probabilidades, como hemos podido ver. Bien, entonces, ese sería entonces el ejercicio que vamos a ver el día de hoy. Entonces, vamos a dejar de compartir. Vamos a ir acá y lo vamos a detener la grabación.